Un secreto enterrado en el corazón de España. Atención, almas curiosas. Antes de sumergirnos en esta montaña rusa de emociones, asegúrate de darle a me gusta y suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguna historia que te hará reflexionar. ¿Alguna vez te has preguntado cuánto dolor puede esconder un silencio? Sigue leyendo. Ella le dijo que él no era el padre, y él le creyó. Años después, vio a un niño pequeño con sus mismos ojos y descubrió la devastadora verdad. Sarah Belmont jamás esperó que su mundo se desmoronara en cuestión de segundos. Un instante, estaba de pie bajo el suave resplandor de la cocina del ático de Nicolás, el corazón acelerado mientras aferraba la prueba de embarazo positiva en su mano. Al siguiente, estaba siendo arrastrada a la fría y resonante oficina de los padres de él, las mismas personas que apenas habían reconocido su existencia hasta ese momento. El mensaje fue claro, cruel y absoluto. No era bienvenida. El nombre, el legado y el linaje de los Alcántara no serían diluidos por alguien como ella. No era rica, no venía de una familia influyente y no encajaba en su mundo. Primero le ofrecieron dinero, una vida de comodidad a cambio de desaparecer. Cuando ella se negó, sonrieron, lenta y calculadoramente, y amenazaron todo lo que le importaba, incluyendo el futuro de Nicolás. Sarah no dudaba de que cumplirían sus amenazas. Había visto el hambre de éxito en Nicolás, cómo idolatraba el imperio de su padre, cómo había construido su vida ladrillo a ladrillo alrededor de un sueño que ellos habían forjado para él. Si se quedaba, si le decía la verdad, se vería obligado a elegir entre ella y la única vida que había conocido. No creía que él fuera cruel, pero tampoco estaba segura de que fuera lo suficientemente fuerte como para enfrentarlos. Así que, cuando le pidieron que mintiera, accedió. No porque quisiera, sino porque no podía soportar verlo destrozado. Cuando se encontró con él al día siguiente, su corazón ya estaba roto. Nicolás la miró con la misma calidez, la misma facilidad, sin sospechar que la mujer que amaba había sido acorralada. Ella le dijo que tenía algo que decirle, y luego, con las manos apretadas y los ojos fijos en el suelo, mintió. «No eres el padre», dijo, su voz hueca. «Es de otra persona». «Lo siento». Él no gritó. No hizo preguntas. Se quedó allí por un largo momento, el dolor reemplazando lentamente la confusión. Y luego se marchó. Esa fue la última vez que lo vio. Sarah no lloró de inmediato. Esperó hasta que la puerta del apartamento se cerró, hasta que el silencio fue demasiado fuerte para ignorarlo. Y entonces las lágrimas llegaron, silenciosas, interminables, llenas de culpa. Empacó lo poco que poseía y abandonó la ciudad en pocos días, cambiando su número, cerrando sus cuentas y tratando de borrar un capítulo que aún vivía dentro de ella con cada latido. Tenía 24 años, estaba desempleada y embarazada. Sola. Una nueva vida en el pueblo. El sacrificio de una madre. Los meses siguientes fueron brutales. Encontró una modesta habitación para alquilar en un pequeño pueblo a varias horas de distancia. Tomó turnos en una cafetería mientras pasaban las náuseas matutinas y asistió a clases de enfermería por la noche. Cada euro contaba. Cada decisión era supervivencia. Cuando su vientre creció demasiado para ocultarlo, lo envolvió en jerseys holgados y trabajó hasta que le dolían los pies. No hubo fiestas de bebé, ni llamadas emocionadas a casa, ni nadie para celebrar la primera patada o ecografía. Pero Sarah mantuvo la cabeza en alto y le susurraba a su hijo, no nacido cada noche,
prometiendo que lo amaría lo suficiente por dos. Y cuando por fin nació Liam, con su pelo rubio y sus ojos azules penetrantes que reflejaban al hombre que una vez amó, sintió que su corazón se fracturaba y se curaba al mismo tiempo. Era perfecto. Era suyo. Y también era un recordatorio de todo lo que había perdido. Aún así, Sarah nunca se arrepintió de la elección que hizo, ni una sola vez. Ella lo protegió. Le dio paz. Eso tenía que ser suficiente, incluso si le costó todo. La vida en el pequeño pueblo no era glamurosa, pero era estable, y para Sarah, esa estabilidad se convirtió en su salvación. Después del nacimiento de Liam, los días se confundieron, despertándose antes del amanecer para preparar su biberón, alimentándolo bajo la pálida luz de la mañana, meciéndolo durante los cólicos y la fiebre, besando sus mejillas cuando sonreía dormido. No tenía un compañero para dividir el peso de la paternidad, ni una familia en la que apoyarse, y ciertamente no tenía tiempo para el arrepentimiento. Pero lo que le faltaba en ayuda, lo compensaba con determinación. Cada vez que miraba los pequeños dedos de Liam o captaba la forma en que él la miraba con esos vívidos ojos azules, recordaba por qué había tomado las decisiones que tomó. Él era la razón por la que seguía adelante. Él era la razón por la que sonreía, incluso cuando su cuerpo le pedía a gritos que se acostara y se detuviera. Trabajó a tiempo parcial en la clínica local mientras terminaba la última parte de su certificación de enfermería. La supervisora de la clínica, una mujer llamada Janice, con voz directa y ojos amables, había visto la fatiga en la postura de Sarah desde el principio, pero nunca la interrogó al respecto. Simplemente le ofrecía un descanso extra aquí y allá. A veces le deslizaba un café caliente sin preguntar. Janice no era exactamente cálida, pero veía a las personas, y Sarah nunca lo olvidó. Por las noches, después del trabajo y las clases y las compras, con un cochecito que chirriaba vergonzosamente fuerte, Sarah bañaba a Liam, lo cambiaba a pijamas suaves y se acomodaban en su sofá de segunda mano, gastado pero limpio. Vivían en un pequeño apartamento de 2 habitaciones, encima de una librería, donde el calefactor repiqueteaba todo el invierno y el ventilador de techo zumbaba cuando giraba demasiado rápido. Pero las ventanas se iluminaban con la luz dorada de la tarde y el lugar olía a papel y canela de la panadería de al lado. Sarah lo hizo sentir como un hogar. Había fotografías pegadas en la nevera, huellas de manos de Liam en un lienzo colgado torcidamente en la pared, y una pila de libros infantiles junto a la cama que compartían. Al principio, pensó que la maternidad sería como una escalada interminable, una larga lucha por la supervivencia. Pero a medida que Liam crecía, también lo hacía su fuerza. Comenzó a hablar temprano, llamándola mamá antes de su primer cumpleaños, y aprendiendo los colores, señalando las cajas de cereales en el pasillo del supermercado. Amaba la música, siempre bailando con los anuncios y jingles, con unas piernas regordetas que apenas lo sostenían. Tenía la risa de Nicolás, una carcajada baja y repentina que la tomaba por sorpresa, y le hacía un nudo en la garganta cada vez. Sarah no hablaba de Nicolás, a nadie, ni siquiera a sí misma, pero guardaba una foto escondida en una caja de zapatos en la parte trasera de su armario, una vieja foto tomada durante un viaje de fin de semana a la costa, cuando ella y Nicolás habían sido dichosamente ajenos a la tormenta que se avecinaba. Él tenía los brazos alrededor de ella por detrás, ambos sonriendo a la cámara, con arena en sus pantalones.
Hacía años que no miraba la foto, pero no podía tirarla. Era un recuerdo de una vida que podría haber sido, si las cosas hubieran sido diferentes. A veces, cuando Liam dormía y el mundo estaba en silencio, se acostaba boca arriba y se permitía sentir el dolor que había ignorado durante tanto tiempo. Se preguntaba si Nicolás alguna vez pensaba en ella, si alguna vez se arrepintió de haberse marchado, si creyó la mentira que le había dicho ese día. Lo dudaba. Probablemente ahora tenía una nueva vida, una esposa pulcra, una oficina en una esquina, sin idea de que tenía un hijo que había heredado su exacta sonrisa. Un día, mientras llevaba a Liam a preescolar, otra madre la felicitó por lo bien educado que era su hijo. Sara sonrió y le dio las gracias, pero mientras se alejaban, la mujer dijo algo que la dejó helada. «Tiene tu corazón y los ojos de otra persona». Sara no respondió. Solo apretó un poco más la mano de Liam y siguió caminando. No sabía lo que deparaba el futuro. No tenía el lujo de pensar demasiado lejos. Pero por ahora, había forjado algo estable, algo seguro, algo completamente suyo. No fue fácil, no fue justo, pero era suyo. Y aunque no lo dijo en voz alta, una parte de ella aún albergaba una tranquila esperanza de que algún día la verdad saldría a la luz, no en el caos o la amargura, sino de una manera que permitiera a su hijo saber de dónde venía. No solo de ella, sino del hombre que nunca tuvo la oportunidad de amarlo. Hasta entonces, seguiría construyendo la vida que se merecían, ladrillo a ladrillo, tranquilo y obstinado. El reencuentro inesperado, una verdad que sacude el alma. El aire era fresco y nítido. La mañana en que Nicolás Alcántara llegó al pequeño pueblo de Flor del Valle. No había estado allí en años, no desde que era un adolescente visitando a parientes lejanos para un retiro de verano. Ahora, como orador invitado para una iniciativa benéfica regional destinada a mejorar el acceso a la atención médica infantil, se encontró caminando por calles bordeadas de tiendas pintorescas, edificios de ladrillo cálidos y aceras somnolientas. Todo en el pueblo se sentía diferente del afilado y cristalino horizonte de la ciudad de Madrid. Más lento, más suave, más tranquilo. No esperaba que se sintiera como un alivio. Nicolás había cambiado en los últimos 4 años. El hombre que una vez se enorgullecía de su compostura y control, ahora se encontraba cargando una sutil amargura, un cansancio que lo seguía incluso hasta en el sueño. Desde el día en que Sara le había dicho que el niño no era suyo, algo dentro de él se había fracturado. Había enterrado el dolor rápidamente, como le habían enseñado a hacer, y lo había convertido en enfoque, éxito, expansión. Ahora era más poderoso que nunca, más respetado, y sin embargo, más solo. Cada relación desde Sara se había sentido hueca, cada sonrisa practicada, cada beso vacío. Nunca le dijo a nadie por qué había dejado de salir por más de unas pocas semanas. Nadie se había acercado a ella. El evento se llevó a cabo en la biblioteca del pueblo, recién renovada con donaciones de una docena de patrocinadores regionales, incluida su propia compañía. Después del discurso, se llevó a cabo una pequeña recepción en el parque adyacente. Los niños corrían entre los bancos, mientras los padres se reunían bajo tiendas blancas con café y pasteles. Nicolás estaba de pie cerca de una mesa, respondiendo cortésmente a las preguntas de los funcionarios locales, cuando vio algo, o más bien, a alguien, que hizo que el mundo entero
se redujera a un punto. Era un niño, de unos 4 años, pelo rubio, ojos azules brillantes. El tipo de azul que no se veía a menudo. El tipo de azul que Nicolás veía todos los días en el espejo. El niño reía mientras corría hacia el parque, los brazos extendidos como alas de avión, chocando suavemente contra las piernas de una mujer. La mujer se agachó, le apartó el pelo de la cara al niño y le dijo algo que lo hizo reír de nuevo. Nicolás no podía escucharlo, no podía escuchar nada, porque la mujer, la que giró su rostro hacia el sol en ese momento, era Sara. Su corazón se detuvo. Era ella. No había cambiado mucho. Su pelo era un poco más largo, su figura un poco más delgada, como si la vida hubiera sido menos indulgente de lo que merecía, pero su presencia lo golpeó como un puñetazo en el pecho. No la había visto en 4 años, no había escuchado su voz, no se había permitido imaginar cómo era su vida ahora. Y aquí estaba, y tenía un hijo que se parecía exactamente a él. Las piezas encajaron de repente en su mente, violenta y completamente. Su respiración se detuvo en su garganta. Ese niño no era hijo de otra persona, era suyo. Tenía que serlo. Nicolás se apartó de la mesa, apenas disculpándose mientras caminaba por el césped hacia ellos, los pies pesados y el latido del corazón ensordecedor. A medida que se acercaba, Sara se volvió, sintiendo a alguien cerca. Sus ojos se encontraron, y en ese único momento, todo lo que había estado enterrado salió a la superficie. Sorpresa, pánico, culpa y algo más. Dolor. Sara no habló. Abrió la boca, luego la cerró de nuevo. Sus ojos se dirigieron a Liam, luego de vuelta a Nicolás. Él la miró fijamente, buscando en su rostro algún tipo de explicación, pero todo lo que pudo pronunciar fue una sola pregunta. Temblorosa, ¿es mío? Sus manos se apretaron alrededor de los hombros de Liam. El niño miró con curiosidad, sintiendo la tensión pero demasiado joven para entenderla. Sara tragó saliva con dificultad. No asintió. No negó. Simplemente se quedó allí, congelada, y susurró. Nicolás, por favor. Él miró al niño de nuevo, luego de vuelta a ella. La ira que surgió dentro de él no era de las que estallan. Era más profunda, más fría. Me mentiste, dijo, su voz baja pero aguda. Me dijiste que no era mío. Las lágrimas comenzaron a acumularse en sus ojos, pero ella las contuvo. No es lo que piensas, dijo, su voz temblorosa. No tuve elección. Tus padres. Te creí, la interrumpió él. Creí lo que dijiste y me alejé porque pensé que no tenía derecho a quedarme. Sara se agachó junto a Liam, susurrándole algo al oído. El niño asintió y regresó al parque, mirando hacia atrás una vez. Luego siguió. Ella se puso de pie lentamente, enfrentando a Nicolás de nuevo, la presa detrás de sus ojos, finalmente cediendo. Me dijeron que desapareciera, que arruinaría tu vida. Amenazaron con destruir la mía. Estaba asustada, Nico. Estaba embarazada, sola, y me hicieron sentir que no pertenecía a tu lado. Él no supo qué decir. La furia dentro de él no era solo hacia ella, era hacia sí mismo, hacia sus padres, hacia los años que les habían sido robados a los 3. ¿Cuántos años tiene?, preguntó en voz baja. 4, respondió ella. Se llama Liam. Nicolás cerró los ojos por un segundo. 4 años. Se había perdido cada primera vez, la primera palabra, el primer paso,
La primera vez que Liam se había caído y había necesitado consuelo. Se lo había perdido todo, y el niño ni siquiera sabía que él existía. No sabía cómo arreglarlo, dijo Sarah suavemente. Pensé que te estaba protegiendo, y luego simplemente pareció demasiado tarde. No es demasiado tarde, dijo Nicolás, aunque su voz se quebró. Es mi hijo, y quiero conocerlo. Ella lo miró por un largo momento, luego asintió, vacilante, dolorosamente. No era perdón. Todavía no. Pero era una puerta. Una puerta que él estaba listo para cruzar. La reconstrucción. Pasos hacia la verdad y el perdón. Sarah no había planeado volver a ver a Nicolás. Nunca. Esa parte de su vida había sido sellada, enterrada bajo capas de agotamiento, supervivencia y la tranquila resignación de alguien que había hecho las paces con el dolor. Pero después de la confrontación en el parque, todo lo que una vez había estado cerrado comenzó a reabrirse, y eso la aterrorizó. La forma en que Nicholas había mirado a Liam era algo que nunca olvidaría, como si estuviera viendo todo su mundo y perdiéndolo todo a la vez. Y ahora, por primera vez desde el día en que le mintió, la verdad estaba fuera. El peso de ello se sentía insoportable. No durmió esa noche. Se quedó despierta mirando el techo mientras Liam dormía a su lado, una pequeña mano acurrucada contra su hombro. Su mente revivió cada palabra, cada expresión, la forma en que la voz de Nicolás se quebró cuando dijo, «Quiero conocerlo». No se podía negar la sinceridad en su rostro. No le había gritado, ni la había acusado con rabia. Había parecido roto, traicionado y en silencio desesperado. Habría sido más fácil si él se hubiera marchado furioso o la hubiera llamado cruel. Pero no lo había hecho. Se había quedado. A la mañana siguiente, Sarah llamó para decir que estaba enferma en el trabajo y llevó a Liam al lago a las afueras del pueblo. Necesitaba espacio para pensar, para respirar, para mirar a su hijo y recordarse por qué había hecho lo que hizo. Liam tiró piedras al agua, riendo cuando salpicaban, completamente ajeno a que todo su mundo acababa de cambiar. No sabía que su padre lo había visto. No sabía que el hombre que había desaparecido antes de su nacimiento ahora quería ser parte de su vida. Sarah lo observó. Su corazón dolía de amor y miedo. ¿Cómo podría explicarle a un niño de 4 años que su padre había sido alejado antes de que tuviera la oportunidad? Esa noche, llamaron a la puerta. Ella supo quién era antes de mirar. Nicolás estaba en el pasillo, con una bolsa de papel con 2 cafés y una pequeña caja de pasteles. Parecía cansado, pero no enojado. Ella se hizo a un lado y lo dejó entrar, sin confiar en su voz lo suficiente como para hablar. Liam todavía dormía en la otra habitación. Nicolás no se sentó de inmediato. Se paseó una vez, luego se volvió para mirarla. «Necesito entender», dijo. «Todo. Merezco saber». Así que ella le contó. Cada detalle. Le contó cómo sus padres la habían llamado después de que se enteró de que estaba embarazada, cómo le habían ofrecido dinero, cómo la habían llamado indigna, cómo lo habían pintado a él como alguien que la resentiría por arruinar su vida. Le contó las amenazas, cómo le habían prometido destruir su futuro, bloquearla de trabajos, de estabilidad. Le habló del miedo, el aislamiento, la humillación de ser tratada como nada más que un error. Nicolás se sentó en silencio, con la mandíbula apretada, los puños cerrados. Ella podía ver la tormenta en sus ojos, la furia no dirigida a ella,
sino a las personas en las que una vez había confiado más. «Nos mintieron a ambos», dijo en voz baja. «Me robaron. A él, a ti». Sarah asintió, con la garganta apretada. No quería creer que pudieran ser tan crueles, pero lo fueron, y me dejé asustar. Los dejé decidir mi vida. Nicolás se movió a la ventana y miró la pequeña calle de abajo. Odio haberme creído, haber no luchado más para entender por qué dirías algo así. No podrías haberlo sabido, dijo ella. Lo hice sonar definitivo. Quería que fuera limpio. No fue limpio. Fue un infierno, respondió él, volviéndose hacia ella. He pasado 4 años preguntándome qué hice mal. ¿Por qué me cortarías tan completamente? Me odié a mí mismo por confiar en ti, y te odié por no confiar en mí. Yo también me odié, susurró ella. El silencio que siguió no era frío. Era del tipo que venía después de que las heridas quedaban expuestas, crudas, pero curándose. Nicolás respiró hondo. Quiero ser parte de la vida de Liam. No solo visitas. Quiero conocerlo, amarlo, criarlo. Incluso si nunca me perdonas, no me iré de nuevo. Sarah lo miró por un largo momento, luego asintió, vacilante, dolorosamente. No era perdón. Todavía no. Pero era una puerta que él estaba listo para cruzar. Un nuevo amanecer. La familia que se elige. Nicolás regresó al día siguiente justo después del desayuno, vestido informalmente con vaqueros y un suave jersey azul marino, llevando una pequeña bolsa con libros infantiles y un dinosaurio de juguete que había elegido nerviosamente en la tienda local. Sarah abrió la puerta lentamente, insegura de cómo reaccionaría Liam. Él aún no sabía quién era Nicolás, pero era naturalmente de corazón abierto, infinitamente curioso y a menudo confiado de una manera que solo los niños pequeños pueden ser. Ella observó desde la distancia cómo Nicolás se arrodillaba a su altura, presentándose cuidadosamente con una sonrisa cálida, pero cautelosa. «Hola», dijo suavemente, extendiendo el dinosaurio. «Soy Nico. Traje a este amigo porque escuchó que aquí vivía un niño genial». Liam lo miró con grandes ojos azules, casi reflejando los de Nicolás, y luego buscó el juguete. Lo abrazó con ambas manos y susurró un tímido gracias. Sarah exhaló lentamente, la tensión relajándose ligeramente de sus hombros. No hubo reconocimiento instantáneo, ni conexión mágica, pero sí algo suave y natural en la forma en que Liam se encariñó con él en cuestión de minutos. Los dos se sentaron en el suelo de la sala, hojeando las páginas de un libro sobre animales, mientras Nicolás escuchaba pacientemente cada dato que Liam recordaba a medias y recitaba con entusiasmo. Durante las semanas siguientes, Nicolás se convirtió en una presencia constante. No solo aparecía, se esforzaba. Aprendió las rutinas de Liam, qué bocadillos le gustaban, a qué hora se cansaba, qué canciones quería escuchar a la hora de dormir, aunque Sarah seguía siendo quien lo acostaba. Salieron a caminar juntos por el parque, y Nicolás empujó a Liam en el columpio hasta que la risa del pequeño llenó el aire. Se sentaron en los bancos con polos goteando, y Nicolás escuchó los pensamientos de Liam de 4 años sobre la luna, sobre los perros, sobre cómo los superhéroes probablemente también se cansaban a veces. Al principio, Sarah se mantuvo cerca durante su tiempo juntos, cautelosa y protectora, observando señales de inconsistencia o incomodidad. Pero Nicolás nunca cruzó una línea, no apresuró nada, no le pidió a Liam que lo llamara papá, ni siquiera presionó para tener visitas largas a solas. Simplemente aparecía y se quedaba. Y lentamente, Sarah comenzó a bajar la guardia, aunque no lo dijera en voz alta.
Una noche, después de que Liam se había acostado, ella y Nicholas se sentaron uno frente al otro en la tenue cocina. El aire estaba cargado de preguntas tácitas. Ella sirvió 2 tazas de té y se sentaron en silencio por unos momentos, escuchando el zumbido del viejo refrigerador. «Realmente te estás esforzando», dijo ella en voz baja, rompiendo finalmente el silencio. Él la miró, su expresión seria pero cansada. «Porque perdí 4 años. No puedo arreglar eso, pero no voy a perder más». Sara miró fijamente su taza. «¿Sabes? No preguntó por un papá hasta hace poco. No porque sintiera que le faltaba algo, sino porque otros niños empezaron a hablar de los suyos. No estaba segura de qué decir. Le dije que cada familia es diferente, y pareció estar de acuerdo con eso». La voz de Nicolás era ronca por la emoción. «Debería haber estado allí. Si tan solo, si hubiera luchado más para entender por qué dijiste lo que dijiste, quizás». Ella lo interrumpió suavemente. «No es todo tu culpa. Creíste lo que te dije. No te di ninguna razón para no hacerlo. Lo creí porque tenía miedo de que fuera verdad», admitió él. «Porque no pensé que merecía ese tipo de felicidad. Pensé que tenía más sentido que te perdiera». Sara levantó la vista, sorprendida. «¿De verdad pensaste eso?» Él asintió lentamente. «Mis padres me criaron para pensar que el amor tenía que ser práctico, limpio, estratégico. Lo que teníamos me asustaba, porque era real». Ella se recostó, dejando que sus palabras se asentaran en su pecho. «Era real», dijo, «y aterrador». Ambos sonrieron débilmente, el primer momento de dulzura compartida en años, del tipo que no borraba el pasado, sino que lo reconocía. Después de esa noche, algo cambió entre ellos. Sara comenzó a invitarlo a cenar una vez a la semana. Nicolás comenzó a leerle a Liam antes de acostarse. Aprendió a trenzar la manta favorita del niño en un rollo perfecto para la siesta. Celebró las pequeñas victorias de Liam, como aprender a atarse los zapatos o escribir su propio nombre sin invertir las letras. Liam, a su vez, comenzó a pedir más a Nicolás. Esperaba junto a la ventana cuando sabía que venía, corría hacia él en la puerta y se acurrucaba a su lado en el sofá durante los dibujos animados. No lo llamaba papá, todavía no, pero Sara notó cómo sus ojos se iluminaban de una manera que nunca antes había visto. Se sentía seguro, visto, amado. Una noche, mientras Sara acostaba a Liam, él preguntó somnoliento: «¿Por qué viene tanto Nico ahora?» Ella hizo una pausa, eligiendo sus palabras cuidadosamente. «Porque se preocupa mucho por ti. ¿Se va a quedar para siempre?» La garganta de Sara se apretó. «¿Quieres que lo haga?» Liam asintió, ya medio dormido. «Me gusta cuando está aquí. Se siente cálido». Y en ese momento, Sara sintió que su propio corazón se abría un poco más. Quizás el pasado no podía reescribirse, pero quizás el futuro no tenía que cargar con el mismo peso. Quizás, solo quizás, la curación no se trataba de olvidar lo que había sucedido, sino de elegir lo que venía después. ¿Crees que Sara está tomando la decisión correcta al dejar entrar a Nicolás de nuevo en sus vidas? Déjanos tu opinión en los comentarios. La batalla final. Defender lo inquebrantable. Nicolás sabía que reconstruir una relación con Liam y Sara era solo una parte de lo que tenía que enfrentar. La guerra más profunda aún estaba por delante, contra las personas que la habían manipulado y silenciado, las mismas que habían controlado cada rincón de su vida desde la infancia. Sus padres lo habían moldeado, lo habían entrenado para convertirse en el heredero perfecto, pero ahora veía con brutal claridad lo que su amor siempre había sido: condicional, calculador y peligroso.
Ya no podía mirarlos igual. Y sabía que en el momento en que defendiera a Sara y a Liam, no habría vuelta atrás. Concertó una reunión con ellos en la finca familiar, sin ayuda, sin pretensiones de negocios. Solo él, de pie en el salón donde generaciones de hombres alcántara habían tomado decisiones que construyeron imperios. Su madre llegó primero, elegantemente compuesta como siempre, los labios pintados como una armadura. Su padre entró minutos después, irradiando autoridad con cada paso. Nicolás se mantuvo firme, tranquilo por fuera, ardiendo por dentro. Ofrecieron saludos educados, claramente inconscientes de lo que se avecinaba. Pero en el momento en que Nicolás mencionó el nombre de Sara, la mandíbula de su padre se tensó. Su madre miró hacia la ventana, ya retirándose emocionalmente, como si pudiera fingir que la conversación no estaba sucediendo. Nicolás no los dejó evadir. Les contó todo. Que había encontrado a Sara de nuevo, que Liam era su hijo, que había perdido 4 años de paternidad debido a sus mentiras. Su voz se mantuvo firme, pero la emoción detrás de ella era inconfundible. Los acusó no solo de manipulación, sino de crueldad, de robarle tiempo, amor, la relación más importante de su vida. Su padre se burló, diciendo que había hecho lo necesario para proteger su nombre, que Sara era un pasivo, que no tenía estatus, ni conexiones, ni futuro en el que valiera la pena invertir. La voz de su madre siguió, gélida y elegante, afirmando que el juicio de Nicolás siempre había estado nublado por la emoción, y que eventualmente les daría las gracias. Pero él no les dio las gracias. Se irguió y les dijo que estaban equivocados, que Sara tenía más fuerza, integridad y lealtad en ella que cualquiera en su círculo social, que Liam era lo mejor que le había pasado, y que lo único que lamentaba era no haberse alejado de ellos antes. Su padre amenazó con acciones legales. Intentó recordarle las obligaciones financieras y las cláusulas de herencia, pero Nicolás lo interrumpió fríamente. Ya no le importaba. Estaba preparado para renunciar a cada céntimo, a cada acción, a cada puesto en cada junta, si eso era lo que se necesitaba. Su vida no estaba en venta. Su hijo no era un error. Y no sacrificaría el amor verdadero por las apariencias pulcras, nunca más. Para cuando la conversación terminó, el silencio entre ellos era permanente. Sus padres no lo siguieron. No le pidieron que reconsiderara. Simplemente se quedaron allí, arraigados en un mundo al que él ya no pertenecía. Los días siguientes fueron complicados. Abogados llamaron. Cuentas fueron congeladas. Socios de negocios susurraron. Pero Nicolás siguió adelante de todos modos. Vendió acciones de la compañía que había ayudado a construir. Anunció su salida de la junta directiva y comenzó a planificar su propio proyecto. Una startup tecnológica pequeña, pero ambiciosa, con una misión arraigada en la transparencia y la accesibilidad, no en el elitismo y el control. No sabía si tendría éxito, pero sabía que sería honesto, y sería suyo. Mientras tanto, de vuelta en Flor del Valle, Sara observó todo esto con una mezcla de asombro y miedo. Ella no le había pedido que lo hiciera, no había esperado que se alejara de todo. Pero a medida que él aparecía a cenar una y otra vez, exhausto pero presente, magullado pero decidido, ella comenzó a comprender la profundidad de su elección. No solo estaba tratando de hacer una familia, estaba luchando por una vida que nadie le había dado permiso para tener antes. Una noche, después de que Liam se había quedado dormido en el sofá, con un libro apoyado en el pecho, Nicolás se sentó junto a Sara, frotándose los ojos para aliviar el cansancio.
Creo que finalmente entiendo lo que significa luchar por algo, dijo. No por lucro, no por orgullo, sino porque es lo correcto. Sara se acercó y le tomó la mano. Era la primera vez que lo hacía en años. Y ahora tienes algo por lo que vale la pena luchar. Él no habló. Simplemente le tomó la mano con fuerza, agradecido, humilde y finalmente, verdaderamente libre. Un futuro dorado, el amor que lo gana. Todo el sol de la mañana se filtraba suavemente a través de las cortinas pálidas en la cocina de Sara, proyectando un suave resplandor sobre el modesto espacio donde gran parte de su vida se había desarrollado. Comidas, risas, agotamiento, lágrimas silenciosas. Los últimos meses habían traído cambios que nunca podría haber imaginado, y aunque trataba de mantener una sensación de normalidad para Liam, sentía el cambio en cada aliento. Nicolás se había convertido en parte de su ritmo diario. Ya no era un visitante sorpresa o una presencia tentativa, sino alguien que aparecía constantemente, con zapatillas embarradas, el pelo revuelto de perseguir a Liam en el parque, y ojos que ya no tenían los bordes afilados de un ejecutivo corporativo, sino la tranquila calidez de un hombre recuperando su alma. Sara lo notaba más cada día. La forma en que Nicolás anticipaba lo que Liam necesitaba antes de que él lo pidiera. La forma en que le preguntaba a Sara qué necesitaba, incluso cuando ella lo ignoraba. La forma en que prestaba atención a las pequeñas cosas. Como Liam odiaba la corteza del pan tostado. Como Sara nunca bebía su café caliente. Como ambos se iluminaban cuando bailaban juntos en la sala sin música. Fue en estos detalles que se dio cuenta de lo profundamente que Nicolás estaba reconstruyendo no solo su vida, sino también la de ella. Pero incluso cuando su guardia comenzó a bajar lentamente, ella todavía luchaba con el miedo. Una cosa era enamorarse de Nicolás Alcántara una vez, cuando era más joven, más ingenua, creyendo que el amor podía protegerla del mundo. Otra cosa era arriesgar su corazón de nuevo, ahora que tenía a Liam, ahora que tenía mucho más que perder. No dudaba de sus intenciones, pero su instinto de proteger a su hijo seguía siendo feroz. Necesitaba estar segura de que si abría la puerta por completo, ésta se mantendría abierta. Nicolás parecía entender esto, sin necesidad de que se lo dijeran. Nunca la presionó. En cambio, encontró formas tranquilas de probarse a sí mismo. Arregló el cajón roto de la cocina sin que se lo pidieran. Llevó a Liam al médico cuando tenía fiebre. Se quedó hasta tarde ayudando a Sara a preparar materiales para su nuevo trabajo en la clínica. Cuando el coche de Sara no arrancaba, apareció antes del amanecer con cables de arranque y café. No para impresionarla, no para ganar puntos, sino porque ahora estaba allí, de todas las formas que importaban. Una noche, después de un largo día de trabajo, preescolar y recados, todos se sentaron en el gastado sofá de la sala, Liam acurrucado entre ellos con una manta hasta la barbilla. Se había quedado dormido a mitad de un cuento, y Sara se encontró observando a Nicolás mientras le apartaba suavemente el pelo de la frente a Liam. Había algo tan desprotegido en su expresión, algo que le apretaba el pecho. No había planeado decir nada, pero las palabras se le escaparon antes de que pudiera detenerlas. «Eres un buen padre». Nicolás no la miró de inmediato. Siguió viendo a Liam dormir, su voz apenas un susurro. «Estoy tratando de serlo. Todavía siento que me he perdido mucho. No puedes recuperar esos años», dijo ella suavemente. «Pero puedes tener el resto». Él se volvió hacia ella entonces, y sus ojos se encontraron en la penumbra. «¿Eso es algo que se me permite esperar?» Él la dudó.
no por duda, sino porque sabía lo que significaba ese momento. Había mantenido sus muros durante tanto tiempo, convencida de que derribarlos solo traería dolor. Pero el hombre sentado a su lado no era el mismo hombre que una vez había temido perder. Había luchado por ellos. Los había elegido. Había cambiado por ellos. «No tienes que esperar», dijo ella, su voz temblorosa. «Ya eres parte de ello». Nicolás extendió la mano lentamente, dándole todas las oportunidades para alejarse. Pero ella no lo hizo. Sus dedos se entrelazaron con facilidad, como si nunca se hubieran separado. El silencio entre ellos ya no estaba lleno de arrepentimiento, sino de posibilidad. Momento de reflexionar. ¿Crees que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo, incluso años de mentiras y secretos? Comparte tus pensamientos en la sección de comentarios. Nos encantaría leerlos. Unos días después, llevaron a Liam a su primer viaje real fuera de la ciudad. Nada extravagante. Solo un fin de semana tranquilo. Cerca de la costa, donde las olas lamían suavemente la arena y el cielo se extendía infinitamente. Sara no había vuelto a la playa desde la última vez que estuvieron juntos, cuando el mundo todavía se sentía lleno de promesas y todo había salido mal. Pero esta vez fue diferente. Liam gritó de alegría mientras perseguía gaviotas y construía castillos desgarbados, y Nicolás corría a su lado, riendo tan abiertamente que Sara apenas reconoció al hombre que solía ser. Mientras el sol se sumergía en el horizonte y se sentaban juntos envueltos en toallas, Nicolás los abrazó a ambos y Sara se apoyó en él, su cabeza apoyada en su hombro. Esa noche, mientras acostaban a Liam en la pequeña cabaña de alquiler, Nicolás se detuvo en la puerta, observándolo dormir. Sara se acercó por detrás y susurró: «Ahora se siente completo». Nicolás asintió, su voz ronca. «Yo también». Más tarde, mientras estaban afuera bajo las estrellas, descalzos en la terraza, Nicolás se volvió hacia ella, sus ojos buscando. «No necesito que me respondas nada esta noche», dijo en voz baja. «Pero necesito que sepas que esto no es temporal. Quiero una vida contigo, con los dos, sea lo que sea, el tiempo que sea necesario». Sara lo miró, la brisa marina enredando su cabello. «No tengo una respuesta», dijo sinceramente. «Todavía no, pero te creo». Eso fue suficiente. Por ahora. No necesitaban grandes declaraciones ni el momento perfecto. Solo se necesitaban el uno al otro. Y por primera vez en años, ambos creyeron en algo que una vez pareció perdido para siempre. Un futuro, caótico, incierto, hermoso, que era completamente suyo para construir. El otoño llegó a Flor del Valle en un susurro lento y dorado. Las hojas se tiñeron de ámbar y óxido, y el aire adquirió esa frescura que hacía que los paseos matutinos parecieran una promesa. La vida de Sara, Nicolás y Liam se había asentado en algo casi ordinario, aunque se sentía todo menos eso. Era el tipo de vida ordinaria que Sara solo había imaginado una vez. Desayunos compartidos, mochilas empacadas juntas junto a la puerta, risas resonando desde la sala de estar y el suave zumbido de la música mientras la cena se cocinaba en la estufa. Era el ritmo tranquilo de una familia que se redescubría, construyendo un nuevo mundo pieza por pieza. Nicolás se había mudado a una pequeña casa a solo unas pocas calles del apartamento de Sara. No pidió mudarse con ella de inmediato. Comprendió que la confianza no se reconstruía con declaraciones, sino con coherencia. Aún así,
Estaba allí la mayoría de las mañanas, ayudando a Liam a encontrar sus calcetines o llevando un termo extra de café para Sarah, mientras ella lidiaba con correos electrónicos y horarios de la clínica. Los fines de semana, exploraban senderos cercanos, horneaban muffins que rara vez salían bien y jugaban juegos de mesa que terminaban en cosquillas y discusiones exageradas sobre reglas que Liam inventaba sobre la marcha. Liam se había acostumbrado a Nicholas, tan acostumbrado que Sarah a veces lo sorprendía llamándolo papá sin pensar. La primera vez que sucedió, Nicolás se quedó paralizado. Sus ojos se llenaron casi al instante, pero no dijo nada. Simplemente se arrodilló, abrazó a Liam con fuerza y le susurró algo que Sarah no pudo escuchar, pero sintió en sus huesos. No fue forzado, no fue ensayado. Fue amor, encontrando su lugar de forma natural. Pero no todo fue fácil. Nicolás aún cargaba con las cicatrices del pasado, días en que las dudas se infiltraban, cuando las presiones comerciales de su nueva empresa aumentaban, cuando la realidad de haber elegido un camino completamente diferente pesaba sobre sus hombros. Echaba de menos parte del poder y la certeza que alguna vez tuvo, pero nunca lo dijo en voz alta. Sarah lo veía en la forma silenciosa en que a veces miraba por la ventana, o en los profundos suspiros que soltaba a altas horas de la noche. Ella no intentó arreglarlo. Sabía que él había tomado su decisión por las razones correctas, pero incluso las decisiones correctas podían venir con dolor. Ahora eran honestos el uno con el otro, a veces dolorosamente. Cuando Sarah tenía días difíciles, cuando los recuerdos de haber sido despreciada y humillada por su familia resurgían, se lo contaba. Cuando Nicolás luchaba con la culpa de haberla dejado sola durante tanto tiempo, también se lo contaba. Y juntos se sentaban en esa verdad, no para revivir el pasado, sino para entenderlo, para asegurarse de que nunca se repitiera. Una tarde a principios de noviembre, planearon una pequeña reunión en casa de Nicolás. Solo unos pocos amigos cercanos de la clínica, vecinos que se habían convertido en parte de su vida diaria, y uno o dos de los antiguos colegas de Nicolás que lo habían apoyado después de la ruptura. No fue un evento formal, solo cena y risas. Liam corriendo descalzo entre los adultos, sus mejillas enrojecidas por la emoción y demasiadas galletas. Mientras Sarah observaba a Nicolás hablando con los invitados en la cocina, Liam le tiró de la manga. «Mamá», dijo, sosteniendo un dibujo hecho con crayones, «¿podemos darle esto a papá?» La palabra la golpeó suavemente ahora. Ya no le causaba tensión ni miedo. Ella asintió y siguió a Liam mientras entregaba con orgullo el papel. Un dibujo inestable de 3 figuras de palo de pie bajo un sol amarillo brillante. Nicolás lo tomó como si fuera una reliquia invaluable. Se arrodilló, abrazó a Liam con fuerza y miró a Sarah. «Quiero que enmarquemos esto», dijo. Más tarde esa noche, después de que todos se habían ido y Liam se había quedado dormido con manchas de crayón aún en sus manos, Sarah encontró a Nicolás en el porche trasero. Estaba envuelto en una manta, tomando té, mirando las estrellas como solía hacer cuando eran jóvenes e inseguros y llenos de sueños que aún no habían aprendido a proteger. Ella se sentó a su lado, y por un momento no hablaron. Entonces Nicolás se volvió, su voz tranquila pero firme. «Quiero casarme contigo, no porque sea el siguiente paso o porque crea que lo necesitamos para que sea real, sino porque cuando miro a Liam, veo el único hogar que siempre he querido».
Sara no respondió de inmediato. Ella buscó su mano, entrelazó sus dedos con los de él y dijo: «Pregúntame de nuevo por la mañana, cuando el café esté haciéndose y Liam esté construyendo una fortaleza con nuestra ropa limpia». Nicolás se rió, el sonido bajo y lleno, y asintió. «De acuerdo. Pero para que sepas, voy a seguir preguntando. Todos los días, hasta que la respuesta sea sí». A la mañana siguiente, con la luz del sol inundando el suelo de la cocina, Liam construyendo una nave espacial con cojines de sofá y cucharas de madera, y Nicolás sirviendo 2 tazas de café con una sonrisa somnolienta. Sara lo miró y susurró: «Sí, no hacía falta un anillo todavía, ni fanfarria. Solo el suave clic de una taza contra el mostrador y el comienzo del resto de sus vidas, cimentado no en la fantasía o la perfección, sino en un amor ganado con esfuerzo, en la verdad, en elegirse el uno al otro cada día». Reflexión final. El final de esta historia es un raro tipo de ciclo completo, uno que no borra el dolor del pasado, sino que lo transforma en algo más fuerte. Lo que lo hace poderoso no es solo que el amor regrese, sino cómo regresa. Cicatrizado, humilde, reconstruido con honestidad y persistencia. Nicolás y Sara no obtienen un cuento de hadas. Se ganan el camino de regreso, el uno al otro, momento a momento, eligiendo el amor después de la traición, la confianza después del silencio y la esperanza después de años de pérdida. Las escenas finales no ofrecen perfección, y eso es exactamente lo que las hace satisfactorias. La vida no salió como estaba planeada para ninguno de los dos, y sin embargo, lo que crearon después, una familia construida no sobre la ilusión, sino sobre la verdad, es mucho más significativo. Su final feliz no está en los grandes gestos, sino en las mañanas tranquilas, el perdón tácito, la risa del niño que une lo que se rompió. Para mí, es una historia de redención, pero más importante aún, de coraje. El coraje de enfrentar lo que dolió, de admitir lo que estuvo mal y de seguir creyendo que vale la pena volver al amor. No te vayas aún. Si esta historia te llegó al corazón, ¿por qué no le das a me gusta y la compartes con tus amigos y familiares? Y por supuesto, déjanos un comentario contándonos qué fue lo que más te impactó de esta increíble historia de amor y segundas oportunidades.